tablas de MDF de 10 por 20 centímetros las puedes conseguir en papelerías grandes o con un carpintero. Comencé haciendo un degradé de diferentes colores y después con una regla me ayudé para poder marcar algunas líneas dependiendo del texto que haya elegido. Y esas mismas medidas las marco también del otro lado y después comienzo a unir las líneas para que quede derecho, y ya cuando termine mi texto lo único que hago es borrar el exceso de lápiz. En la parte de hasta abajo con pintura negra solamente hago este tipo de montañitas. En Pinterest encontré este texto y con una hoja blanca lo marqué y después con una hoja calca u hoja carbón lo puse encima del cuadrito junto con el diseño que hice, que son estas letras, y después con una pluma que no pinte empecé a remarcar todo el texto hasta que se marcara completamente, y como podrás ver se queda calcado ese diseño y ya lo único que queda hacer es con pintura negra empezar a marcar esas letras para que se puedan resaltar. Para este diseño yo pinté la tablita de color amarillo clarito porque quería hacer un girasol. Con una tapa de pintura y con una moneda marqué 2 círculos en la parte de en medio, a la altura que tú quieras. Después de eso comencé a borrar para que no se quedara tan marcado el lápiz. Con un pincel que no esté tan delgadito y en forma de punta, empecé a hacer unos pétalos uno al lado de otro con un color amarillo un poquito fuerte. Después de varias pasadas de ese amarillo, encima comencé a poner con un color más clarito amarillo entre esos pétalos, como podrás ver en el video. Para la parte del centro a toquecitos empecé a poner un color café oscuro y uno clarito, y después con un poquito de blanco en la parte de arriba. Con color verde empecé a hacer el tallo y las hojitas para que se viera más bonito el girasol, y con un color verde más oscuro empecé a hacer un degradado en el tallo y en las hojitas. Al igual que el primer cuadro empecé a sacar medidas de un lado y luego del otro, y después uní esas líneas para poder escribir el versículo. Para este paso las medidas son completamente a tu gusto dependiendo de qué medidas quieras que se vea el versículo que vas a escribir. Después de delinear el texto con pintura negra, solamente borra el exceso de lápiz. Para el cuadrito azul quise hacer unas nubes para que fuera un cielo, y con un pincel y con pintura blanca empecé a hacer a toquecitos darle la forma de las nubes. Algunas las marqué más y otras lo hice más sutil para que no se notaran tanto. Después, igual que los otros cuadros, empecé a hacer algunas líneas para marcar el texto. Y después a cada letra le hice un delineado blanco solamente del lado derecho. Para hacer el venado también saqué el dibujo de Pinterest, lo copié en una hoja blanca y después lo calqué con la hoja calca y con una pluma que no pinta. Ya que tenía mi venado, lo único que hice fue que con color café comencé a pintarlo y empecé a hacerle algunos degrades con color blanco como para la parte de enfrente del venadito y en la parte de su cabeza. Los cuernos los pinté con un café un poquito más oscuro para que puedan resaltar más. Después en algunas partes empecé a agregar un café un poquito más oscuro como para darle sombras, como lo fue en la parte de arriba de la cabeza del venado y en la parte que separa el cuello de la cabeza. Y ya para terminar solamente agregas detalles como el ojito y la nariz y un poquito de blanco tanto en el ojo como en la nariz. Con algo redondo marqué un medio círculo tanto arriba como abajo, y posteriormente con lápiz comencé a hacer unas hojitas y algunas florecitas dependiendo del diseño que iba saliendo y que me gustara más. Y ese mismo diseño pero en la parte de abajo. Pinté las florecitas de un color rosa como coral y otras las hice de color azul cielo.
y después las hojitas con un color verde para que pudiera resaltar más los colores. Al igual que otros cuadros, me ayudé con una regla para escribir el texto y después con un pincel y con pintura negra comencé a marcar ese texto. Ya que terminé de escribirlo y dejé que se secara, con un borrador borré el exceso de lápiz para que no se note. Y ya para terminar, a cada cuadrito lo único que hice fue ponerle sellador, y yo utilizo el sellador de marca Polytech. Y también les pegué estas cuerditas para que se puedan colgar. Como mi sellador ya estaba un poquito líquido, les puse de 3 a 4 capas, pero normalmente pongo 2 capas nada más, o si acaso 3. Para colgar los cuadritos yo utilizo la cuerda de yute y esa la pego con silicón caliente y les dejo 1 centímetro de distancia de cada esquina.